Dios les bendiga, mis hermanos, a su canal La Regla de Oro. Vamos a estar dando un pequeño resumen sobre el estudio pasado de la carta a los Gálatas. Estuvimos hablando en el estudio pasado sobre la insensatez de los judíos cristianos que abandonaban su fe para aferrarse a las obras de la ley. Estuvimos hablando también que Pablo apeló a las anteriores experiencias espirituales de los Gálatas cuando les escribió que habían empezado por el Espíritu y estaban terminando por la carne. Y también hablamos de que la ley no tenía poder para la redención, sino que trajo una maldición sobre las personas desobedientes. También que la ley no cancelaba el pacto de Dios por medio a la gracia. También Pablo indicó el propósito de la ley como una guía, ¿verdad? Una guía para preparar el camino a Jesucristo. También Pablo en un punto mencionó las pérdidas de los que renuncian a su fe en Cristo y vuelven nuevamente al legalismo. ¿Y qué era lo que perdían? Según el apóstol Pablo, pierden la bendición de su herencia de ser llamados hijos de Dios. También pierden el sentido de la apreciación de las obras realizadas a su favor por medio del sacrificio de Jesucristo. También estaban en peligro de convertirse en hijos de Abraham, pero según la carne, no según la promesa. Y también perdían su libertad espiritual, haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo. Todo el apóstol Pablo, en un sentido general, decía o escribió aquí en esta carta a los Gálatas, que toda persona que se aferraba, todo cristiano que se aferraba a las obras de la ley, perdía el privilegio de la salvación por medio de la gracia. Vamos a entrar a la última parte de este estudio, la parte 4. Vamos a culminar. En un breve momento estaremos dando inicio a esta última parte de este estudio, a la carta a los Gálatas. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos ya en la última parte, la parte 4 de este estudio a la carta a los Gálatas, dirigida por el apóstol o escrita por el apóstol Pablo a las iglesias que estaban en Galacia. En esta última parte vamos a tener algunos puntos muy considerables. El apóstol Pablo aquí da advertencias, instrucciones y exhortaciones. Advertencias acerca de los falsos maestros. Es muy importante que todo cristiano tenga a bien entender que existen falsos maestros que quieren introducir herejías en las iglesias y torcer el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cada cristiano tiene el compromiso y la responsabilidad de prepararse en la palabra de Dios, leer, escudriñar las escrituras y ponerla en práctica. No solamente ser oidores o lectores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Muy bien. Vamos a estar leyendo en Gálatas del capítulo 5, del versículo 7, del versículo 7 hasta el 13. El apóstol Pablo da advertencia acerca de los falsos maestros y el mal uso de la libertad cristiana. Óigase bien. Vamos a estar leyendo aquí del 7 hasta el 13. Vamos a leer unos cuantos versículos. El apóstol Pablo dice en el 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corrían
corríais, o ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién? Los falsos maestros. Toda aquella persona que no se prepare en la palabra de Dios tiene el peligro de caer en la trampa de los falsos maestros. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Eso es Jesucristo. O sea que la persuasión que yo tenía no procedía de Jesucristo, sino que procedían de esos falsos maestros que estaban introduciendo esas falsas herejías sobre la salvación mediante las obras de la ley. Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Oiga, un poco de levadura, usted sabe que en los tiempos del Antiguo Testamento, en la era cristiana, la levadura se usaba para fermentar los alimentos, específicamente la harina, el pan, y un poco de levadura hacía fermentar toda la masa. Así, un pequeño desvío, un pequeño pecado, hace grandes cosas negativas en nuestras vidas. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a los Gálatas que aunque ellos eran responsables por su calidad espiritual, aquella persona que los estaban perturbando era quien iba a llevar la sentencia principal. Recordemos que Jesucristo dijo que cualquiera que haga caer a uno de esos niños, por más pequeño que sea, mejor hubiera sido no haber nacido, o que se atase una cuerda de molino, o de una piedra de molino, al cuello y que se arrojase al mar. Entonces, Pablo aquí insiste en esta cita bíblica que lo que perturban a aquellas personas que quieren servir de corazón a Dios llevarán una sentencia bien fuerte de parte del Señor el día del juicio. Vamos a ver el 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Los falsos maestros le estaban diciendo a los Gálatas que el apóstol Pablo enseñaba la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo dice, si yo enseño la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Entonces era una prueba de que él no enseñaba la circuncisión, ni enseñaba la salvación por medio de obras de la ley. Porque si él enseñaba eso, no iba a tener perseguidores, no iba a tener persecución. Y él apela a esta parte de las persecuciones, que todo cristiano que es perseguido es porque está predicando el evangelio correcto de salvación y no está predicando falsas doctrinas. Si el apóstol Pablo hubiese predicado falsas doctrinas, no hubiese estado siendo perseguidos por los Gálatas. En el versículo dice, ojalá se mutilasen, en el 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Recuerden que las personas que le servían a los dioses falsos solían o tenían como costumbre mutilarse el cuerpo, cortarse, hacerse cortadas con cuchillo para agradar a sus dioses. Entonces el apóstol Pablo le dice, ojalá ustedes se mutilasen. En forma irónica se lo dice, porque ya que ustedes están sirviendo a la falsedad, ojalá ustedes hagan lo mismo que hacen lo que le sirven a todos esos dioses falsos. Entonces vamos a ver el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Nosotros somos llamados a libertad, pero que ese amor no sirva para agradar a nuestra carne, sino que nos amemos los unos a los otros. Tenemos aquí exhortación, en un segundo punto, exhortación acerca de la vida espiritual. Pablo exhorta a los Gálatas a que tengan una excelente vida espiritual. En un primer punto, él enfatiza aquí en el conflicto entre la carne y el espíritu. La batalla que existe entre la carne y el espíritu. Todo cristiano debe saber que su principal enemigo es su propia carne. Mi principal enemigo es mi propia carne. Entonces, vemos aquí en los versículos 17
al 18, Pablo enuncia una serie de nombres adaptados a la carne, lo que son las obras de la carne, en el versículo 17 en adelante. 17 y 18, ¿verdad? Y 19 y 21. Vamos a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es el versículo 17, capítulo 5. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que todo cristiano lleva una lucha continua con su carne, que todavía no está redimida completamente, hasta que Cristo venga y renueve nuestros cuerpos. Y el espíritu, que quiere hacer lo que le agrada a Dios, por la carne no. Entonces hay una lucha continua entre esas dos entes, la carne y el espíritu. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si usted como cristiano es guiado por el espíritu, usted va a estar bajo la gracia, ya no va a estar bajo la ley, que eran cosas, rudimentos que nos eran tropiezo, o que pueden ser tropiezo todavía para todo aquel cristiano que cree en eso. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, eso es tener relación por medio fuera del matrimonio con otra persona, ya sea un hombre o una mujer. Está también la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Eso abunda mucho, hasta dentro del cuerpo de Cristo abundan las amistades, las enemistades. Abunda mucho en el cuerpo de Cristo los chismes. Bueno, eso lo puse yo ahí, pero los chismes son parte de las enemistades. Tanto como el que lleva como el que recibe el chisme son responsables por este mal. Disensiones, herejías, envidias, tanto dentro como fuera de la iglesia. Ese mal persiste en la carne, porque es una obra de la carne, que es una manifiesta. El apóstol Pablo dice que son manifiestas las obras de la carne. La envidia, ¿qué es la envidia? Querer lo que otro tiene, o querer ser como otro es, envidiando lo de la otra persona, con el objetivo incluso de hacer daño a esa persona. No está mal en que usted quiera progresar, como progresa su vecino, su amigo. Oye, mi vecino, mi amigo trabaja mucho, compró una casa, compró un carro. Yo también me voy a fajar duro para también conseguir mi casa y comprarme un vehículo. Eso no es envidia. Eso es tratar de progresar. Su vecino es un ejemplo. Envidia es cuando usted quiere tener lo del otro, haciéndole mal al otro. Mi vecino tiene un carro, entonces yo tengo envidia de ese carro porque yo no tengo carro y yo le hago una maldad a su carro. Eso es envidia. Y estoy poniendo un ejemplo porque hay cosas más sencillas que eso. Hay envidia que no solamente por lo material. Perdón, hay envidia, perdón, hay envidia que son por los asuntos morales. A veces hay personas que envidian a otro simple y llanamente por ser como son. Y eso como quiera es envidia. Me disculpan, estamos en esto así, no estamos editando esto. A veces un poquito de gripe también problema. Bueno, seguimos entonces. Homicidios. Recuerde que matar no es solamente te agarrar una pistola, un cuchillo y matar a otra persona. El homicidio, dice Jesucristo, que todo aquel que habla mal contra su hermano es homicida. Todo cristiano debe saber eso. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que practica esto no es cristiano.
no es cristiano. Todo el que practica todo lo que se mencionó aquí no es cristiano. Porque si aquí dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no son cristianos entonces? ¿Qué más dice aquí? Es eso. Seguimos. El fruto del Espíritu debe manifestarse en la vida cristiana. Eso está en los versículos 22 al 26. Los frutos del Espíritu, no las obras, no, los frutos del Espíritu deben manifestarse en la vida cristiana. Más el fruto del Espíritu es amor. Eso no es amor de que yo amo a una mujer o que una mujer ama a un hombre. Amor ágape. El amor desinteresado que sentimos los unos por los otros. Los unos por los otros. Amor son un fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque para el bien no hay ley. La ley es para las cosas malas, para que no se hagan. Entonces, para las cosas buenas no hay ley. Usted hace el bien, usted no tiene problemas. Yo hago el bien, yo no tengo problemas. Nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted vive por el Espíritu, tiene que andar por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí esa es la parte que dice el apóstol Pablo, manifiesta son también los frutos del Espíritu. Tenemos en otro punto características. Las características, el apóstol Pablo habla sobre estas características de la vida espiritual en el capítulo 6, que es el último capítulo del libro, la carta a los Gálatas. Ayudar a sobrellevar las cargas. Eso está en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Todo cristiano tiene que ayudar a su hermano a sobrellevar sus cargas, sus problemas. No es que si va con un saco, usted lo ayude a mitad de camino con el saco. Las cargas son los problemas, las vicisitudes que esté llevando ese hermano. La humildad, examen de conciencia, confianza en sí mismo y benevolencia. El apóstol Pablo enfatiza mucho en esto, en la humildad. La humildad cristiana. No es decir yo soy humilde, porque en el momento que usted dice yo soy humilde, ya usted está dejando de ser humilde. Tiene que esperar que otro se lo diga o que sus acciones digan que usted o yo soy humilde o que usted es humilde. No es decir yo soy humilde, porque al momento que usted se vanagloria o se vanagloria, ¿verdad? Usted no es humilde. Yo soy humilde, yo soy una persona muy humilde. Ya usted no es humilde, porque ya usted se está vanagloriando. Entonces, examen de conciencia. Cada quien debe hacer el apóstol Pablo, una autoevaluación de sí mismo. Si lo que yo estoy haciendo, lo que estoy viviendo, es correcto, no bien, si es correcto, porque bien lo hacemos nosotros. Lamentablemente nosotros no hacemos el bien. Pero vamos a ver si lo que estamos haciendo por principios bíblicos es correcto. Confianza en sí mismo. El tener confianza en usted no implica pecado. Porque si usted no confía en usted mismo, usted no puede confiar en nadie. Y usted tiene que confiar en otra persona, porque si usted no confía en nadie para que usted y yo estamos viviendo aquí. De una u otra manera nosotros confiamos en alguien. ¿Por qué? Porque si usted se monta en una guagua de aquí a Santo Domingo, usted está confiando en el chofer, de que no va a agarrar esa guagua y la va a tirar por un puente. Entonces usted está confiando en él. Si usted se monta en un avión, usted está confiando en el piloto. Usted no sabe pilotar un avión. Si usted se monta porque usted confía en el piloto. Si usted no confía en nadie, ni se monta en una guagua, ni se monta en un avión, ni le dan un vaso de agua que le den por ahí. Ay, tengo sed, bébase ese vaso de agua. Ay, yo no confío en nadie, no me la voy a beber. Entonces, el que no confía en nadie no puede estar viviendo en este planeta, porque de una u otra manera tenemos que depender de otras personas. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo no tengo confianza en mí mismo, yo no puedo confiar en nadie más. Es igual que es la persona que cuida bienes, ¿verdad? Los guardias, tienen que cuidarse primero ellos mismos. Si un guardia no se cuida él mismo, no puede cuidar a los demás. ¿Cómo lo cuida? Si él no se cuida él primero. Si un guardia no se cuida él primero y lo matan, él no puede cuidar a nadie más.
Entonces, es así. Primero, confianza en sí mismo para tener confianza en los demás. El apóstol Pablo también habla sobre la benevolencia que hay que tener. Eso está en el capítulo 6, versículo del 3 al 6. Y por última parte, contraste entre la doctrina de los falsos maestros y la de Pablo. Hay mucho contraste en esas dos doctrinas de las obras de la ley y las obras de la gracia. La primera se gloría en los ritos ceremoniales y en las marcas de la carne como circuncisión y esas cosas. Y la segunda en la cruz y en las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a dejarlo ya hasta aquí. Este estudio que acabamos de concluir de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas ha sido de gran bendición para mí. Y yo espero poner por obras todo lo que yo he aprendido en esta epístola que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de las iglesias de Galacia. Sabemos que no somos perfectos y que tenemos que ir renovándonos siempre, siempre. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, si mal no recuerdo, renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios les bendiga, hermanos. Más adelante continuaremos con el estudio de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de este medio, de este recurso, la enseñanza en la palabra de Dios. Vamos a seguir escudriñando la Biblia. Y recuerden la regla de oro. Haz con los demás como tú quieras que los demás hagan contigo. Dios te bendiga, suscríbete y comparte este video para que la palabra de Dios llegue a más personas. Dios te bendiga.